Bienvenidos. En este canal vamos a aprender a sacarle el mejor provecho a nuestra computadora utilizando todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Así que si te gustaría aprender a utilizarla, quédate conmigo, que mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. La clase del día de hoy está enfocada a lo que es el Internet. Este es la columna vertebral de toda la web. Nosotros utilizamos esta herramienta cada vez que ingresamos a alguna página como Google para buscar algún elemento. Así que vamos a hablar más sobre su construcción y cómo funciona realmente. Lo primero que tenemos que hacer es entender un poco mejor o definir qué es esto del Internet. Si nosotros buscamos en la web algunas definiciones, podemos encontrar varias, pero la mayoría va a caer en esto, que es una red o un sistema que conecta miles de millones de computadoras en todo el mundo. Así que partiendo de esa gran idea, vamos a desmenuzarla un poquito. Vamos a partir de una idea muy sencilla, una red simple. Cuando nosotros queremos conectar dos computadoras, lo hacemos a través de un medio de comunicación, ya sea por Bluetooth, por Wi-Fi o por un cable. En este caso vamos a enfocarnos a los cables. Yo quiero conectar dos computadoras, ¿no? Tengo la computadora A y la computadora B y la conecto a través de un cable de red. Entonces yo ahora ya puedo mandar mensajes de la A a la B porque ya hay un medio que las comunique, ya tengo aquí un medio de transmisión. Entonces cualquier comunicación o cualquier red simple parte de esto, de conectar dos computadoras o más entre sí. Pero, ¿qué pasa si entonces yo quiero conectar 10 computadoras? ¿Necesitaría 10 cables para conectarlas y varios puertos? Pues en efecto, si yo quiero conectar varias computadoras, imagínense que esta es una oficina. Estamos todos en la oficina y cada uno tiene una computadora. Si quisiéramos conectar esas computadoras para que nosotros pudiéramos enviarnos mensajes, tendríamos que utilizar bastantes cables entre sí, porque de una computadora tendría que estar conectada a cada una para que nosotros pudiéramos enviar un mensaje a todos. Eso dificultaría muchísimo la comunicación y también la infraestructura que nosotros necesitamos. ¿Cuántos cables necesitamos para conectar todas estas computadoras? Pues muchísimo. Ese sería un problema. Para eso llegó esto, el router. Para poder resolver ese problema, lo que se hizo es que cada computadora que teníamos la íbamos a conectar al router. Este se iba a encargar de dirigir lo que es el tráfico o el mensaje. Cuando yo tuviera un mensaje que enviarle a una computadora, lo iba a dirigir a este router y él iba a definir hacia dónde iba mi mensaje para que llegara a la persona correcta. Entonces, su principal actividad es esa. Él dirige el tráfico que va pasando a través de la comunicación de la red. ¿Ok? Hasta aquí. Espero que sí me esté dando a entender, porque vamos a continuar. Bien, ahora yo les decía, estamos todos en la oficina y si yo quisiera mandar un mensaje de la computadora A la computadora E, lo que hace es que lo que yo tengo que hacer es enviar el mensaje al router y el router va a decir, este va para la computadora E. Así es como funciona la comunicación utilizando un router. Como les digo, este se va a encargar de dirigir el tráfico. Cuando digo tráfico me refiero a todos los paquetes de información. Así, por ejemplo, si una computadora quiere enviarle el mensaje a otra, solamente le tiene que mandar el mensaje al router y él va a decidir hacia dónde. Pero no lo decide simplemente porque sí. Ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo sabe el router que va hacia el C y no lo manda hacia el A o hacia el B o hacia cualquier otro? Pues bueno, ahí es donde entran protocolos de comunicación, que esos vamos a hablarlos más adelante. En esencia, las computadoras tienen una dirección asignada, como las que nosotros tenemos en casa. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? De la computadora A quiero que vaya a la computadora E, en el mensaje que yo le mando va la dirección de la computadora E. Entonces, cuando el router recibe mi mensaje, lo lee y dice, este mensaje va hacia la computadora E, entonces lo voy a mandar para allá. Yo en mi mensaje ya tiene una dirección de hacia dónde va, como cuando nosotros mandamos una carta, ¿no? Entonces, en lugar de mandarla a ciegas a todos los demás para ver si le llega a lo que es en la computadora E, mejor
yo se la mando al router, en mi mensaje ya le digo que va para la computadora E y él se encarga de enviárselo hacia allá y verifica que nadie más pueda recibir ese mensaje. Así es como trabaja y se hace una comunicación mucho más segura. En esta descripción podemos ver otro ejemplo como el del ordenador B que manda un mensaje, que el ordenador B recibe el mensaje del ordenador A, ¿no? En este caso A le quiere mandar un mensaje a B, lo que hace es mandar al router ese mensaje y el router lo redirige hacia B. Ya no hay una comunicación directa entre ellas, sino que la comunicación directa es hacia el router y el router va dirigiendo hacia dónde van los paquetes. Una ventaja es que hay muchísimas conexiones o comunicaciones que se dan al mismo tiempo. Es decir, mientras yo le mando un mensaje a la computadora B, tal vez H le está mandando a la computadora C o I se la manda a E y él puede procesar todas esas solicitudes al mismo tiempo. Esa es una enorme ventaja. Ahora, como yo les decía, este es un ejemplo. Supongamos que solamente tenemos una comunicación ahí en nuestra oficina. Pero ¿qué pasa si yo quiero comunicarme con otras oficinas o con otras áreas? Pues si bien nosotros podemos hacer una red de redes, es decir, ya creé mi pequeña red con varias computadoras conectadas a un mismo router, pues para conectarlo hacia otras computadoras o hacia otras áreas, puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo conectar esos dos routers para que se comuniquen entre sí. Para hacer que, por ejemplo, si yo le quiero mandar un mensaje a lo que es de la computadora A a la computadora H, lo que hago es pasarle el mensaje al router y le digo, ¿sabes qué? Esta va para la dirección de la computadora H. Pero él verifica y se da cuenta que no tiene aquí ninguna computadora H. Lo que hace es enviar el paquete al otro router y este router dice, esta va para la H. Voy a ver cuál tiene. Es esta. Entonces, lo que hace la comunicación es, yo mando mi mensaje al primer router, el router busca y dice, no, yo no tengo esa dirección, se la voy a pasar al router a mi vecino y mi vecino se la va a encargar de entregarla a H, que era quien realmente la debería de recibir, para asegurarse que realmente recibe el mensaje quien lo debe de recibir. Es como si nosotros enviáramos una carta del servicio postal en nuestro país y se lo mandamos a otro, pues su servicio postal lo va a recibir y él lo va a entregar. Entonces así es como funciona y se empiezan a conectar más y más y más redes. Empieza a ser nuestra red más grande. Si ustedes se fijan, aquí nos dice el router al final del día es como una pequeña computadora y yo puedo conectar varias computadoras. Entonces eso nos deja a lo que es una redes conectadas, muchísimas redes conectadas, ¿no? Entonces yo puedo tener un mensaje, digamos que yo soy la letra C y quiero mandar un mensaje a lo que es H. Si yo lo que tengo que hacer es escribo la dirección de H, la mando a mi primer router y me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo esa dirección porque solo tengo estas, la mando al siguiente y él empieza a buscar hacia dónde la tiene que redirigir. Todo eso es porque todas estas computadoras ya tienen una dirección asignada. Entonces tiene que ir buscando y descartando cuáles son las posibles comunicaciones o hacia dónde posiblemente puede ir el mensaje. Si nos vamos o ponemos un ejemplo, son más o menos como los códigos postales, ¿no? Un código postal no te dice bien el lugar donde vive la persona, pero sí te dice más o menos hacia qué zona o por qué zona va a vivir la persona a la que tú le estás mandando el mensaje. Pasa lo mismo aquí. Estos ya tienen ciertas direcciones asignadas. Entonces, cuando mi mensaje sale de esta computadora y no la encuentra entre la red que conoce, la manda a lo que es su vecino. Este verifica más o menos la dirección y dice, es que este tiene un código postal de tal lugar, entonces lo vamos a redirigir para acá. Una vez que llegue aquí mi mensaje, lo que hace este router es verificar quién tiene la dirección que tenía el origen, mi mensaje. Entonces dice, aquí hay una carta para H, se la voy a enviar. Pero si se fijan, puede haber muchísimos saltos antes de poder llegar a mi destino. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero esos saltos existen. Hoy en día, cuando yo quiero mandar un correo, incluso a alguien más de la oficina, o a otra oficina, o incluso a un amigo en otro país, pasa esto. Desde que yo escribo el mensaje y lo envío, va comunicándose a través de diferentes saltos para poder llegar al destino.
Así es como funcionan estas redes conectadas. Ahora, ustedes saben que las comunicaciones de las que hemos hablado son conexiones físicas, es decir, yo tengo un cable de mi computadora al router, de este router hay un cable a este otro y así se va. Si ustedes se fijan, serían muchísimos cables los que yo necesitaría para enviar mi mensaje a otra área o a otro lugar o a otro país. Serían millones de cables para que yo pudiera estar conectada, como el ejemplo que vimos anteriormente. Como este, ¿no? No podemos tener una infraestructura de este tipo porque serían demasiados cables. ¿Cómo se solucionó eso? Pues de la siguiente manera. Y pues bien, para solucionar el problema de la cantidad de cables que necesitábamos, pues bueno, llegó el concepto de la telefonía. Nosotros en nuestras casas ya teníamos servicios como era la telefonía o la red eléctrica. Para encontrar una solución a esta, dijeron, oigan, ¿por qué no utilizamos ya esa infraestructura? La telefonía conecta a muchísimas personas, la red telefónica conecta a muchísimas personas. Hay que utilizar esa para también transmitir la información de las computadoras. Pues bueno, si ustedes recuerdan, al principio cuando hace muchos años, cuando teníamos un servicio de internet o de telefonía, no podíamos utilizar el teléfono y el internet al mismo tiempo. Utilizábamos uno o el otro. Eso con los años pues fue cambiando, pero al inicio fue porque la infraestructura estaba optimizada para una comunicación, o era el teléfono o era el internet, pero no lo podíamos utilizar los dos al mismo tiempo. Con este tipo de soluciones también llegó lo que fue el módem. Nosotros como tal nos conectábamos al módem y el módem enviaba los mensajes. Nuestro teléfono también estaba conectado a lo que era el módem de nuestra casa. De hecho, hoy en día cuando contratamos un servicio de telefonía o internet, el proveedor nos instala y nos deja un módem que es al que nosotros nos conectamos. Nosotros ponemos ya sea un cable de Ethernet o un cable de red de mi computadora al módem o me conecto de manera inalámbrica. Nosotros podemos pasar la información por Wi-Fi o de manera directa. Y él transforma esa información en paquetes y la manda a través de lo que es el cable de telefonía o el cable de internet que tenemos en nuestras casas. Y así la va distribuyendo. Pero en esencia así funcionaba lo que es el internet. Hoy en día los modems tienen una doble funcionalidad porque también funcionan como router y como switch. Es decir, nosotros nos conectamos porque ya tienen unos puertos de conexión como estos, donde puedo conectar mi computadora a través de un cable de red y yo lo mando a lo que es el módem y el módem lo manda y lo transforma para que vaya llegando a lo que son los routers que tiene mi proveedor de internet y él tiene acceso a muchísimos otros, que es lo que vamos a ver ahorita. Si ustedes se fijan, la comunicación está basada en muchísimas conexiones. Es decir, yo en mi casa tengo lo que es el router, que es al que me conecto o al que le mando la información. Si yo quiero mandar un correo a algún amigo que está en otra casa, en otro estado, en otro municipio, incluso en otro país, lo que hago es mandárselo mi mensaje a lo que es el router se lo manda a otro, que es el que tiene la conexión hacia mi proveedor de servicios. Mi proveedor de lo que es internet tiene acceso a muchísimos otros routers especiales para dirigir la información, pero toda esa comunicación se da a través del servidor o el proveedor de servicios. Él se encarga de hacer toda esa transmisión de datos y buscar los medios que se necesitan para que llegue a el lugar que yo quiero a través de un salto. Si ustedes se fijan, mi paquete de información o mi mensaje va de uno, salta y así se va hasta que llega a la dirección que yo necesito que llegue. Así es como se da la comunicación. Todo se hace a través de lo que es las conexiones que se mantienen todavía. Si bien nosotros podemos pensar que vivimos en la era del Wi-Fi y de las comunicaciones que son inalámbricas, pero en realidad no es así. Si bien yo puedo estar conectado a través del Wi-Fi, mi enrutador o mi router es el que recibe y procesa esa señal. Mi router lo manda a través del sistema de infraestructura que tengo de mi proveedor, es decir, los cables, y esos se van comunicando a través de lo que son las diferentes redes que se tienen en lo que es la localidad del país
o, por ejemplo, si es algo más pequeño, la empresa, ¿no? Pero en realidad no es de manera inalámbrica. El primer paso que yo doy, tal vez sí, si estoy conectada en mi computadora, yo tengo Wi-Fi, mediante Wi-Fi le mando el mensaje a lo que es el router, pero mi router ya está de manera física. Si ustedes se fijan, su proveedor de internet les conecta al router y hay un cablecito que va saliendo hacia afuera de su edificio con su conexión de Wi-Fi. Entonces, con su conexión de lo que es internet. Entonces, la única conexión de Wi-Fi o sin cables que yo tengo es esta. La demás se da a través de cables. Pero ustedes se preguntarán, oye, ¿y cómo le hacen entre países? Incluso entre continentes. Pues bueno, aquí hay la solución. Existen una enorme cantidad de cables que pasan desde un país, desde un continente a otro. Todos estos son cables marítimos para conectar países o incluso conectan fronteras. Todos son infraestructura que está establecida para la comunicación. En realidad así nos conectamos. Como les digo, tal vez yo estoy de manera Wi-Fi y Bluetooth, pero a partir de aquí la conexión se hace a través de lo que son cables que va pasando mi información de un lado a otro. ¿Se imaginan la velocidad de transmisión para que si yo estoy en México y quiero mandarle un correo electrónico a una persona que está en Rusia, por ejemplo, o que esté en alguno de estos países en Australia, cuál es la velocidad de información que debe tener y por cuántos puntos debería pasar para que mi mensaje o mi correo electrónico llegue de aquí hasta Australia, por ejemplo, ¿no? Existe una conexión impresionante y todo esto que vemos aquí en realidad es el internet. ¿Cómo nos conectamos a internet? Es fascinante ver cómo nos podemos comunicar y cómo nos podemos conectar. A veces no nos ponemos a pensar en todo lo que hay detrás de simplemente enviar un mensaje, de simplemente enviar un correo, de simplemente consultar una web o consultar una página de internet de Estados Unidos, de Australia, de Japón, de otros lugares, ¿no? Todas esas comunicaciones deben existir y siempre debe haber un medio. Hoy en día tenemos, por ejemplo, diferentes medios de comunicación. El Wi-Fi, el Bluetooth, el satelital, y directo por cable y existen muchísimos otros. La comunicación se da a base de protocolos de comunicación, que eso es para otro video, porque también es muy interesante. Por adelantado les puedo decir que un protocolo va a definir cómo se transmite. Yo no puedo simplemente mandar un mensaje de aquí a acá. Debe de haber una estructura, una forma, un medio y muchísimas otras cosas más. Y el conjunto de todo eso constituye lo que es el internet. Nosotros en esta clase simplemente hablamos de la construcción de las comunicaciones, de cómo va mi mensaje, cómo va saltando de una red a otra para llegar a su destino. Y terminando con la enorme cantidad de conexiones que nosotros tenemos hoy en día. Si ustedes se fijan, podemos consultar esto en la web o en cualquier otra página donde nos va a dar una idea mucho más clara en sí de cómo funciona y cómo realmente estamos conectados. A mí me encanta y me fascina leer este tipo de información porque me hace ver el mundo de manera diferente, ¿no? Lo que a veces simplificamos de, me comunico por Wi-Fi, te lo mando por datos o te mando un correo, todo eso, todo lo que hay detrás antes de que mi mensaje llegue a la persona indicada son un montón de cosas. Y pues bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que me haya dado a entender y si en algo te ayuda mi video, por favor suscríbete, a mí me ayudaría mucho y para ti es completamente gratuito. Y no olviden compartir. Así que mi nombre es Rosalba y nos vemos la siguiente clase.